Para ampliar toda la información económica, ya me acompaña en el estudio mi compañero Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, nos vemos por la mañana, nos vemos por la noche. Aquí estamos otra vez de nuevo y un placer para mí unirme al programa. Bueno, pues vamos a empezar hablando del acuerdo de cese el fuego en el Mar Negro entre Rusia y Ucrania. Sabemos que todas estas noticias, por más políticas que las veamos, van a mover las bolsas. Así es, mueven las bolsas, afectan los mercados, y es que Washington llegó a acuerdos independientes con Ucrania y Rusia justamente para que se detengan los ataques en el Mar Rojo, pero también contra objetivos energéticos. A cambio, cada país involucrado en el conflicto hizo una serie de exigencias. Esto justamente en esto que hemos visto pues en constantes momentos. Por ejemplo, del lado ruso piden, entre otras cosas, el levantamiento de las restricciones al suministro a la maquinaria agrícola a Rusia y al servicio también portuario, y la eliminación de las sanciones a los buques con bandera rusa involucrados en el comercio de productos alimenticios y fertilizantes. Moscú también pide el levantamiento de sanciones a bancos rusos y que sean reconectados al sistema de pagos internacionales SWIFT. Todo esto en este escenario que ha estado en el Mar Negro y que pues también ha tenido afectaciones en el mercado a nivel mundial. Respecto a esto último que hablamos, la Casa Blanca dijo lo siguiente: Estados Unidos ayudará a restablecer el acceso de Rusia al mercado mundial de exportaciones agrícolas y de fertilizantes, reducirá los costos de los seguros marítimos y mejorará el acceso a los puertos y a los sistemas de pago para este tipo de transacciones. Bien, entonces este acuerdo, que trae una tregua sobre los ataques a infraestructuras energéticas en Ucrania y Rusia, concierne particularmente a refinerías, gasoductos y centrales eléctricas con la ayuda de Estados Unidos a Rusia, que acabamos de escuchar, pero también con el apoyo de Washington a Ucrania para alcanzar un intercambio de prisioneros de guerra, liberación de detenidos civiles y el regreso de niños ucranianos transferidos por la fuerza. Sobre esto el presidente ucraniano también comentó. Importante, la parte ucraniana enfatiza que todo el movimiento de Rusia de sus buques militares fuera de la parte oriental del Mar Negro constituirá una violación del espíritu de este acuerdo. Se considerará una violación del compromiso de garantizar la navegación segura del Mar Negro y una amenaza para la seguridad nacional de Ucrania. En este caso, Ucrania tendrá pleno derecho a ejercer su derecho a la legítima defensa. 2. Todas las partes acordaron desarrollar medidas para implementar el acuerdo de los presidentes de prohibir los ataques contra las instalaciones energéticas de Ucrania y Rusia. Juan Pablo, pues sin duda una decisión que podría beneficiar las cadenas de suministro globales por este alivio en el Mar Negro, pero que también movió hoy los precios del petróleo. Así es, Valentina, y es que entre las infraestructuras figuran refinerías de petróleo y oleoductos, lugares que son blanco casi semanal de los ataques de drones ucranianos en territorio ruso. También se incluyen las centrales eléctricas, transformadores y también subestaciones que Rusia ha atacado con frecuencia en Ucrania, provocando así cortes masivos de electricidad. Por último, están las centrales nucleares y las represas hidroeléctricas, infraestructuras especialmente sensibles con Kiev y Moscú, que se han estado acusando repetidamente de atacar en los últimos 3 años. Con todo esto, los futuros del crudo Brent subieron 2 centavos o un 0,03% a $73,28 el barril. El crudo estadounidense West Texas Intermediate, que es el WTI, cayó 11 centavos o un 0,16% a $69. Precios que se estabilizaron, hay que decirlo, luego de que justo después del acuerdo hubiera caído esto pues en este lado del mundo en la mañana. Bueno, vamos a cambiar de tema, pero seguimos hablando de Rusia, que inició una demanda contra la petrolera Shell. ¿De qué se trata? 1.614 millones de dólares es lo que reclama Rusia a través de la Fiscalía General a la petrolera británica. La demanda se da por incumplimiento en pagos a la empresa rusa Gazprom. Según la denuncia, en 2022, tras el anuncio de la guerra en Ucrania, Shell abandonó de manera ilegal proyectos de gas que tenían en común. La gasista estatal rusa Gazprom entró en crisis tras las sanciones occidentales y la ruptura de acuerdos de suministros de gas por parte de la Unión Europea, su principal cliente, lo que le supuso unas pérdidas multimillonarias. Todo esto desde que comenzó también la guerra en Ucrania, como para tener también otro panorama. Bueno, ahora vamos a cambiar radicalmente de tema. Hablamos de Israel, que tiene luz verde para el presupuesto de este año. El Parlamento aprobó finalmente el proyecto presupuestario para 2025. De no haberse aprobado esta ley de finanzas antes del 31 de marzo, el país encaminaba a elecciones anticipadas con un incierto resultado para el primer ministro Benjamin Netanyahu.
El presupuesto equivalente a unos 206.400 millones de dólares fue aprobado en tercera y última lectura por 66 votos a favor y 52 en contra. De ese total, casi un 15% estaría destinado para la guerra, para las partidas militares, con unos 30.000 millones de dólares. También se conoció que 20.000 millones de dólares estarían destinados a educación, un valor que es un poco más del 9% de los 200.000 millones de dólares totales. En el siguiente informe de Rosa Pérez Masdeu revisamos más detalles y el resumen de la jornada. 50.000 muertos en Gaza y una ley para profundizar la guerra. Con 66 votos a favor y 52 en contra, el Parlamento de Israel aprobó los presupuestos de 2025 y de este modo también la supervivencia del gobierno de Benjamin Netanyahu. De no haber sido validada la ley de finanzas antes del 31 de marzo, el país se abocaba a unas elecciones anticipadas de incierto resultado en medio de las investigaciones judiciales que enfrenta el primer ministro y de un año y medio de ofensiva contra el enclave palestino. Ciudadanos de Israel, este es un presupuesto de guerra y con la ayuda de Dios será un presupuesto de victoria. De los 200.000 millones de dólares de presupuesto, 30.000 millones serán para partidas militares. Ha sido precisamente la reanudación de los ataques contra el enclave palestino lo que ha permitido al primer ministro mantener sus alianzas con sus socios ultraortodoxos y ultranacionalistas. Con el retorno de Itamar Ben-Gvir, de poder judío, como ministro de Seguridad, y la permanencia de sionismo religioso de Bezalel Smotrich, el ministro de Finanzas. Sin embargo, la votación ha estado marcada por protestas fuera y dentro de la Cámara. La gente está muriendo y saliendo herida, la clase media colapsando, porque ustedes han perdido toda la vergüenza. Después de destruir la seguridad, están destruyendo la economía, porque lo único que les importa es la política. Mientras en la Knesset, miembros de la oposición levantaron símbolos con el número 59 en referencia a los rehenes que permanecen en la Franja de Gaza, en el exterior manifestantes antigubernamentales exigieron elecciones y un acuerdo para el regreso de los secuestrados. Tras rechazar entrar en la fase 2 del proceso de cese el fuego y por lo tanto retirarse del territorio palestino, Israel pide ahora a Hamas que libere los rehenes a cambio de restaurar la tregua en el enclave donde ha matado a más de 50.000 personas. Pues Juan Pablo, usted muchas gracias por toda esta información. Habrá más oportunidades para encontrarnos y seguir hablando de economía. Claro que sí, nosotros hacemos una breve pausa y volvemos.